A ver, imagínate por un momento la típica dinámica entre dos amigos de toda la vida. Digamos que acuerdan encontrarse para almorzar un martes cualquiera al mediodía, uno de ellos llega al restaurante, pide una mesa y se siente a esperar. Ajá, la clásica situación de quedarse esperando. Exacto. Y bueno, pasan 20 minutos, luego media hora, 45 minutos, y la silla de enfrente sigue vacía. Y finalmente te llega un mensaje de texto de este amigo diciendo que lo olvidó por completo, que se le pasó la hora. O sea, hubo un acuerdo, una palabra empeñada y pues se rompió. Tal cual. Sin embargo, en el fondo, quien está esperando sabe que fue un simple error humano, ¿no? Una irresponsabilidad común y corriente producto, digamos, del estrés o de la distracción del día a día. Sí, sí, totalmente. Cosas que pasan. Pero ahora cambiamos un detalle fundamental de esa historia. Fíjate en esto. ¿Qué pasaría si ese mismo amigo hace la promesa de ir a almorzar, pero no con la intención de olvidarla por accidente, sino sabiendo desde el primer segundo que jamás va a aparecer? Wow, eso ya es otra cosa. Y más aún, lo hace única y exclusivamente para mantener al otro ocupado y obtener una ventaja a sus espaldas. O sea, ya no estamos hablando de un despiste o de simple falibilidad humana. No, para nada. Esa diferencia en la intención lo cambia absolutamente todo. El salto conceptual entre fallar por incompetencia y fallar por diseño es enorme. Pasamos de un simple defecto de carácter a una estrategia muy calculada para instrumentalizar a otra persona. Bien, pues vamos a desglosar esto, porque en nuestra inmersión profunda de hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante. Es un ensayo del autor Matt Álvarez Flores titulado Manipulación, promesas y política. Y bueno, la misión central de este análisis es descubrir la anatomía exacta de la manipulación. Y es súper necesario, porque es casi un lugar común, un cliché universal, digamos, decir que los políticos rompen promesas. Quienes nos escuchan seguramente tienen decenas de ejemplos en mente ahora mismo. Oh, sin duda. Pero el texto de Álvarez Flores invita a hacer una distinción muy quirúrgica. ¿Qué separa una simple promesa rota, como la de este amigo distraído, de un verdadero acto de manipulación política? Fíjate, lo fascinante aquí es que, como señala el autor desde las primeritas páginas de su ensayo, la palabra manipulador acarrea una de las cargas morales más pesadas y negativas de nuestro lenguaje. Es fuertísima. Sí, y él menciona un fenómeno muy revelador sobre nuestro comportamiento. O sea, a menudo en las discusiones cotidianas en redes sociales o en debates familiares, la palabra manipulador se lanza como un mero insulto genérico. Se utiliza para descalificar al otro de manera muy rápida. Como un comodín ofensivo, básicamente. Exactamente. Y la razón por la que se usa tan a la ligera es precisamente porque la mayoría de las personas no sabe cómo definir el concepto de manera estricta. Es de ese tipo de palabras que todo mundo siente que comprende instintivamente, o sea, saben que representa algo sumamente tóxico, pero si te piden la definición de diccionario para explicar cómo funciona el mecanismo exacto, la mente se queda en blanco. Totalmente en blanco. De hecho, el ensayo menciona que nadie jamás inflaría su pecho de orgullo tras ser calificado como manipulador. Lleva implícita una condena social instantánea. Y esa condena social es clave. Decirle a alguien que es un manipulador es en el fondo acusarlo de romper las reglas básicas de la decencia humana. Y bueno, como estas definiciones abstractas de moralidad son tan resbaladizas, tan difíciles de captar, el autor toma una decisión metodológica que me parece brillante. A ver, cuéntanos. En lugar de quedarse en la filosofía pura o en la teoría de la ética, aterriza el concepto utilizando a los protagonistas perfectos. Los sujetos de prueba ideales para diseccionar esto son, pues, los líderes políticos. Claro, porque la política es, por definición, la industria donde las promesas son la materia prima. Si se quiere estudiar el agua, hay que ir al océano, ¿no? Si se quiere estudiar las promesas, hay que observar a los políticos. Es el laboratorio perfecto. Dado que la política es un ecosistema donde el intercambio de compromisos es la moneda de cambio de todos los días, analizar la retórica de un servidor público nos permite ver la anatomía de la manipulación operando en tiempo real. Y con consecuencias medibles. Exacto. Y esto enlaza directamente con el caso de estudio central que propone el documento para ilustrar toda esta tesis. Sí, aquí es donde entramos de lleno en materia con el ejemplo específico que estructura el ensayo de Álvarez Flores, el cual nos sitúa en Perú. El autor pone bajo el microscopio a la actual presidenta, Dina Boluarte.
Y para hacer justicia al documento y entender la motivación detrás del discurso, es vital establecer el escenario tal como lo describe el texto. Sí, el contexto lo es todo aquí. Se detalla una mandataria atravesando un momento de profunda vulnerabilidad, con niveles de popularidad, y cito textual, en picada. Alguien que simultáneamente se encuentra bajo un intenso y público escrutinio, tanto de la prensa como de la fiscalía, debido a una polémica bastante sonada en torno a unos costosos relojes personales. Ojo con esto, porque ese contexto de fragilidad institucional cambia por completo la lectura de cualquier declaración oficial. O sea, un líder político en una posición de tan baja aprobación y con una presión mediática tan alta, tiene una necesidad urgente de generar buenas noticias. Urgente, ¿sí? Necesita buscar la validación del público y, digamos, cambiar la narrativa de los titulares de manera rapidísima. Es un caldo de cultivo perfecto para las grandes declaraciones. Y así es como llegamos al evento específico que analiza el ensayo. Julio del año 2023. El escenario es una ceremonia oficial del Estado, llena de formalidad, cámaras de televisión, discursos grandilocuentes y toda la pompa gubernamental. Ajá, el escenario ideal para una promesa. Exacto. El público principal son los deportistas peruanos que iban a participar en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que iban a tener lugar inminentemente en Chile a finales de ese mismo año. Y el autor transcribe las palabras literales que usó la presidenta frente a los atletas. A ver, ¿cuál fue la cita exacta? La cita es: en Chile van a estar compitiendo, y los medallistas de oro, plata y bronce que vengan luego de terminar esos Juegos también tendrán un departamento en esta sede de Villa El Salvador. Wow. Es una imagen comunicacional muy, muy potente. O sea, la máxima autoridad del Estado respaldando el esfuerzo de sus deportistas de élite con una recompensa material inmensa, como lo es una vivienda. Pero, a ver, haciendo un poco el papel del abogado del diablo frente al texto, surge una duda razonable. Al leer la cita con lupa, salta a la vista que ella dice tendrán un departamento. Nunca utiliza el verbo explícito. O sea, nunca dice literalmente yo les prometo entregar un departamento. Entiendo por dónde vas. Sí. Para visualizar la duda, imagínate a un jefe de área que se pone de pie en medio de una reunión de oficina y anuncia: este año habrá bonos jugosos en diciembre gracias al buen rendimiento. ¿Ese es un contrato inquebrantable? ¿Una promesa formal? ¿O es simplemente una declaración de intenciones, un deseo optimista de que las finanzas alcancen? Claro, el famoso deseo optimista. Porque si resulta ser un simple anhelo y en diciembre las cuentas no cuadran y no hay bonos, el jefe realmente no rompió una promesa legal, solo pecó de un optimismo desmedido. Es un buen punto. Esa objeción plantea un debate clásico sobre la naturaleza del lenguaje. Sin embargo, este marco teórico que utiliza Álvarez Flores desmonta esa defensa basada en la semántica pura. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo rebate? El texto es muy categórico al argumentar que la magia de una promesa, digamos, no reside en pronunciar el verbo exacto. La evidencia no recae en un análisis sintáctico de la oración, sino en el impacto psicológico y social que genera en la audiencia. Y el autor respalda esto citando la reacción de uno de los protagonistas reales, el fondista peruano Cristian Pacheco. Ah, claro, el atleta que volvió de la competencia esperando su recompensa. El mismísimo. El documento resalta que este deportista, tras su participación, aludió públicamente al cumplimiento de la palabra. Y esa exigencia pública destruye por completo la teoría del optimismo desmedido. Ya veo. Una promesa cobra vida por el vínculo interpersonal que instaura en el instante en que se pronuncia, y por la expectativa legítima que siembra en quien escucha. O sea, si la audiencia procesa una declaración como un compromiso firme y quien la emite está respaldado por la autoridad de un cargo supremo que hace viable ese compromiso, entonces el acto de prometer se ha consumado. Las palabras de Pacheco demuestran que los atletas no escucharon un deseo, escucharon un pacto. Queda clarísimo. O sea, la promesa no habita en las reglas gramaticales del discurso, sino en el puente de expectativas que se construye entre quien habla y quien escucha. Los deportistas ya se imaginaban con las llaves en la mano, y esa expectativa legitima el compromiso. Totalmente. Pero antes de continuar desentrañando las capas de este evento, creo que es prudente hacer un alto para trazar una línea muy clara sobre el propósito de este análisis.
Sí, adelante, me parece importante. Al evaluar el caso de la presidencia peruana que presenta el autor, el objetivo central de esta inmersión profunda no es, bajo ninguna circunstancia, emitir un veredicto ideológico o tomar partido en las complejidades de la política de ese país. No estamos tomando una postura ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Por supuesto, somos totalmente imparciales en esto. Exacto. El ensayo y los hechos comprobables que contiene funcionan como una lente de aumento objetiva. Es una herramienta para diseccionar la mecánica de la retórica, la construcción de expectativas y los engranajes de la manipulación pública. Porque la verdad, los fenómenos que describe este texto son universales y se replican en todos los espectros políticos alrededor del globo. Es una delimitación crucial para mantener el rigor del análisis. Y bueno, habiendo establecido, según la lógica irrefutable del ensayo, que el Estado sí emitió una promesa firme y legítima frente a los atletas, la siguiente etapa de nuestra investigación exige contrastar las palabras con los hechos. O sea, ver si esa semilla de esperanza se materializó en la realidad. Exactamente. Y la línea de tiempo que estructura el texto ofrece la respuesta de manera bastante contundente. Fue porque la cronología de los eventos, cuando la ves expuesta de principio a fin, revela patrones de comportamiento institucional que van muchísimo más allá del simple retraso burocrático. Es una línea de tiempo implacable, la verdad. El evento original, cargado de júbilo y garantías sobre los departamentos en Villa El Salvador, sucede en julio de 2023. Las justas deportivas en Chile se llevan a cabo meses después, durante octubre y noviembre. Los atletas compiten, ganan, se cuelgan las medallas y cumplen su parte del supuesto trato. ¿Hicieron su trabajo? Pero luego el autor se posiciona temporalmente en el año 2024 para evidenciar una realidad irrefutable. Ha pasado el tiempo, los ecos de las victorias se han apagado y no se ha entregado ninguna llave. Ningún departamento. El silencio institucional es total. Y es donde la cosa se pone realmente interesante, fíjate. Porque si aplicamos el manual clásico de estrategia política, el retraso podría tener una justificación táctica. Un analista podría sugerir que el gobierno simplemente está guardando su mejor carta para el momento más oportuno. Claro, jugar con los tiempos. Sabiendo que el actual mandato presidencial en Perú se extiende hasta el año 2026, una jugada de relaciones públicas brillante sería congelar la entrega de las viviendas ahora y orquestar una ceremonia monumental con un enorme despliegue mediático justo al final del periodo de gobierno. Un cierre con broche de oro. Exacto. Eso garantizaría un cierre de gestión triunfal, cimentaría un legado positivo y capitalizaría el favor popular cuando más rédito político genera. Es una lectura bastante maquiavélica, pero perfectamente viable. Usar el tiempo a favor para maximizar el impacto de la promesa cumplida. Es verdad que esa hipótesis del retraso estratégico es súper común en el manejo del poder. Pero el ensayo aporta un hallazgo factual que pulveriza cualquier posibilidad de que exista un plan de entrega apoteósica para el 2026. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Hay un cambio en la narrativa oficial que altera el ADN mismo del compromiso inicial. El autor introduce una declaración del ex premier del gobierno, el señor Otárola, que sirve como la estocada final a la promesa original. ¡Wow! Esa declaración actúa casi como la letra pequeña de un contrato que aparece meses después de haberlo firmado, ¿no? Es una letra pequeña devastadora. El documento detalla que este ex premier declaró ante la opinión pública que las viviendas en Villa El Salvador se destinarían única y exclusivamente a aquellos medallistas que no hubieran sido beneficiados con un departamento en ocasiones anteriores. No me digas. Sí, se introduce de la noche a la mañana una cláusula de exclusión. O sea, lo cual cambia las reglas del juego de forma completamente retroactiva. La analogía perfecta para entender el peso de esto sería recibir una invitación súper rimbombante a una cena de gala, donde el anfitrión asegura, no sé, la mejor comida de la ciudad completamente gratis para todos mis invitados. ¿Suena bien? Y les aclara. La cena era gratis solamente para quienes nos visitan por primera vez. El resto debe pagar la cuenta completa ahora mismo. Es una modificación unilateral de los términos después de que la confianza ya fue entregada. Tal cual. Y ese cambio de condiciones es el punto de no retorno. En julio de 2023, frente a las cámaras, se afirmó que los ganadores de oro, plata y bronce tendrían un departamento. Fue una proposición universal y sin asteriscos. No se mencionó ninguna evaluación de patrimonio previo.
Absolutamente ninguna. Entonces, al inyectar esta nueva condición meses después, a través de otra vocería gubernamental, se confirma la tesis central del autor. El escenario es indudablemente el de una promesa falsa. Independientemente de si algunos atletas terminan recibiendo el beneficio bajo los nuevos filtros, la promesa original e incondicional ha sido destruida para el colectivo. Bien, y habiendo comprobado que la promesa original carece de validez, se llega a la encrucijada teórica más profunda del documento. La gran interrogante que plantea Álvarez Flores aquí es la siguiente. ¿Acaso toda promesa que resulta ser falsa constituye automáticamente y por defecto un acto de manipulación? Esa es la gran pregunta. Porque la historia humana está llena de planes fallidos, de cambios de presupuesto o mentiras piadosas. El hecho de no cumplir cruza siempre la línea hacia el territorio de la manipulación psicológica. La respuesta del autor es un rotundo no. Y para ilustrarlo propone una ecuación muy precisa. La manipulación política no es producto del hacer. Requiere de dos ingredientes fundamentales operando en sincronía. La fórmula es: promesa falsa sumada al propósito de un beneficio personal oculto. Interesante. Sí, para que dar la espalda a la palabra empeñada escale a la categoría de manipulación estricta, la figura política debe haber utilizado esa falsedad como una herramienta diseñada para obtener una ventaja propia. El incumplimiento tiene que haber sido calculado desde el origen para extraer valor de la audiencia. Claro. Y esa condición teórica suena impecable en el papel, pero en el mundo real plantea un abismo práctico. Determinar el propósito o el beneficio personal implica un problema que parece insalvable: la imposibilidad de leer la mente. Totalmente cierto. Y luego la descartamos, todo queda en el terreno de la especulación. Sin telepatía, resulta casi imposible comprobar empíricamente que la intención inicial era maliciosa. Y el ensayo aborda esa misma frustración. Álvarez Flores reconoce que probar de forma matemática el milímetro exacto de beneficio que busca el líder es una tarea casi imposible. Pero ojo con esto no es un defecto de la teoría, sino una característica inherente al fenómeno mismo. ¿A qué te refieres? A que quien manipula, por definición, debe sepultar sus verdaderas intenciones. Y aquí el texto hace una distinción vital sobre lo que ocurre cuando el propósito sale a la luz. Si un político dijera abiertamente: voy a prometerles esto que no puedo cumplir solo para que me apoyen hoy, la manipulación se esfuma instantáneamente. Claro, pierde su poder. Dejaría de ser manipulación para convertirse en una transacción transparente, o quizás en una coerción descarada. Para que el truco psicológico sea verdaderamente efectivo, las sombras son absolutamente necesarias. Entonces, ¿qué significa todo esto en la dinámica de poder entre el Estado y los ciudadanos? Si el componente esencial de la trampa tiene que estar oculto a plena vista para que funcione, parece que estamos describiendo la arquitectura clásica de un caballo de Troya moderno aplicado a la retórica. ¡Wow! El concepto del caballo de Troya captura a la perfección la esencia de la estrategia. Sí, visualizarlo así creo que ayuda a entender el mecanismo de manera muy cristalina. Porque por fuera, el caballo de Troya es una ofrenda majestuosa, madera finamente tallada, un regalo que promete prosperidad y celebración. La fachada perfecta. Y en el ámbito del Estado, ese exterior brillante toma la forma de la promesa espectacular. Viviendas para los héroes del deporte, reducción masiva de impuestos, el puente más largo de la región. La ciudadanía observa el regalo, siente gratitud, lo aplaude y, lo más importante, decide introducirlo dentro de los muros de su propia ciudad. Ese es el paso crucial. Pero la verdadera naturaleza de la estructura está oculta en la oscuridad de su interior. El regalo no es el objetivo final, es simplemente un vehículo de transporte de tropas. El político diseña esa promesa reluciente como un medio indetectable para infiltrar su agenda personal egoísta, ya sea, digamos, desviar la presión fiscal, ganar un respiro temporal en las encuestas o comprar semanas de paz social. Exacto. La entrega real de la obra nunca importó. Lo único que importaba era lograr que la estructura cruzara las puertas de la ciudad. Y fíjate que si conectamos esta brillante analogía con el panorama general de las relaciones sociales, llegamos a la lección filosófica más profunda que ofrece el ensayo.
Para que ese caballo de madera logre cruzar las pesadas puertas de la ciudad, alguien desde adentro tiene que tomar la decisión consciente de abrir los cerrojos. Claro, no entra solo. Exactamente, y quien desasegura las puertas es siempre la ciudadanía. Pero la población no abre esas puertas a cambio de nada, lo hace pagando un peaje invisible pero de un valor incalculable. La moneda de cambio en esta transacción es la confianza. El ingrediente secreto y el verdadero botín de toda la operación. Así es, al emitir una promesa solemne, el político crea de la nada un puente, un vínculo interpersonal muy íntimo entre quien habla y quien escucha, y ese puente está construido íntegramente con ladrillos de fe ciudadana. La verdadera tragedia que denuncia Álvarez Flores en su análisis no es el simple daño material. No es solo el departamento faltante. No, el daño no es solamente que no existan escrituras públicas o llaves que entregar a los deportistas meses después. La atrocidad central de la manipulación política radica en el abuso premeditado de ese puente humano. El manipulador extrae el capital social de la población, se apropia de la fe depositada en él para alimentar su maquinaria de supervivencia, sabiendo desde el minuto cero que dejará a la contraparte con las manos vacías. Es tremendo. Es una extracción sistemática de recursos emocionales que viene disfrazada de benevolencia. Un saqueo emocional en toda regla. Es como llevar a la bancarrota el capital social de un país entero. Cuando una autoridad promete un futuro mejor o una recompensa justa, la población invierte sus esperanzas, planifica su vida alrededor de esa afirmación. Construyan su futuro sobre esa promesa. Y al final del ciclo, el manipulador consume toda esa energía ciudadana para estabilizar su propio barco y deja tras de sí una estela de cinismo y desesperanza. Entender esto permite comprender perfectamente por qué, como señalabas al inicio, el término manipulador acarrea una carga tan repulsiva. Sí, cobra mucho sentido. No se trata del robo de un bien físico, se trata de la corrupción intencional del tejido básico que mantiene unida una sociedad sana. O sea, sin la presunción de verdad, la vida en comunidad se vuelve inviable. Lo cual convierte la comprensión de estos mecanismos retóricos no solo en un ejercicio intelectual súper interesante, sino en una habilidad fundamental de supervivencia ciudadana frente a la constante sobrecarga de estímulos mediáticos que recibimos hoy en día. Totalmente. Extraer lecciones prácticas de fuentes tan densas es el verdadero valor de estos análisis. Diariamente, las pantallas y los titulares desbordan de promesas ruidosas y planes maestros de figuras públicas de todos los colores políticos. Las conclusiones que hemos sacado de la lectura de Álvarez Flores deben servir a quienes nos escuchan como un escudo analítico para procesar esa información. Un filtro necesario, diría yo. Sí. La tarea inmediata frente al próximo discurso grandilocuente no se limita a verificar la viabilidad económica del proyecto. No basta con preguntar, ¿existe realmente el presupuesto estatal para levantar esos edificios? La verdadera defensa exige cuestionar la transacción emocional subyacente. O sea, ¿ir más al fondo? Exacto. Cabe preguntarse siempre, ¿qué porción de confianza se está exigiendo depositar en esta figura en este preciso instante? ¿Y cuál podría ser el propósito estratégico oculto que motiva esa exigencia de fe ciega? Y cambiar el foco analítico de lo meramente material a lo relacional transforma por completo la manera de consumir información. Implica observar el caballo de Troya y, en lugar de maravillarse ciegamente con la madera exterior, calcular el tamaño de las tropas que podrían venir escondidas en su interior. Es una defensa formidable, pero a la vez nos abre la puerta a una reflexión casi existencial sobre el momento histórico actual. Un pensamiento bastante provocativo para que nuestra audiencia le dé vueltas más allá del ensayo. A ver, cuéntanos. Se ha establecido que la manipulación requiere de la confianza pública para operar con éxito. Ese es el oxígeno que necesita el fuego. Sin embargo, al observar el panorama de las democracias modernas, salta a la vista que el oxígeno se está agotando. Tristemente sí. Nos enfrentamos a sociedades profundamente erosionadas por el cinismo, donde una gran mayoría de los votantes simplemente da por sentado que la clase política no cumplirá lo que promete. La burla y el escepticismo han reemplazado a la fe ciudadana, y surge una duda muy inquietante. Te escucho.
Si la materia prima indispensable de la manipulación es la confianza interpersonal y nos encontramos ante una bancarrota generalizada de esa confianza a nivel global, ¿implica esto que las sociedades modernas se están volviendo gradualmente inmunes a la manipulación clásica? Es una excelente pregunta. ¿O acaso el fin de la credibilidad obligará a quienes detentan el poder a desechar el modelo de la falsa promesa y diseñar herramientas de control social infinitamente más oscuras, sutiles y basadas en el miedo que ni siquiera requieran de nuestra confianza para funcionar? Es una interrogante muy, muy perturbadora. Invita a cuestionar profundamente cuál será el siguiente eslabón en la evolución de las estrategias de persuasión y coerción masiva si el engaño tradicional pierde su eficacia. Así que la próxima vez que un conocido despistado olvide aparecer a una cita de almuerzo, la respuesta más sana probablemente sea dejarlo pasar y perdonar el error humano. Sí, no hay que ser tan duros con los amigos. Exacto. Pero si quien habla está de pie frente a un atril oficial, empuñando el poder del Estado y prometiendo maravillas sin esfuerzo, es imperativo buscar el asterisco en el contrato y preguntarse qué es lo que realmente se está extrayendo a cambio. Hay que estar siempre alerta. Así es. Gracias por acompañar este análisis exhaustivo de las fuentes. Queda abierta la invitación a seguir cuestionando cada discurso, a rechazar las respuestas simples y a continuar explorando las verdaderas profundidades de la información. Hasta nuestro próximo encuentro.